Bueno, muy buenos días, primero que todo. Es una lástima realmente no estar ahí físicamente, presencialmente con ustedes, pero bueno, problemas de salud me lo impidieron, así que optamos por grabar un pequeño video con algunas ideas de lo que nosotros en el ICA hemos hablado sobre cuáles son las principales razones por las cuales las TIC son instrumentos de desarrollo en los territorios rurales. Esta es una presentación muy básica que yo sé que evidentemente ustedes van a complementar durante el taller. Bueno, antes que todo, antes de entrar en materia, ¿qué son exactamente las TIC? ¿Cuál es la concepción que nosotros tenemos de TIC? Bueno, las TIC son herramientas tecnológicas digitales que facilitan los procesos de comunicación, intercambio y toma de decisiones. Son instrumentos de cambio, son herramientas para generar beneficios a los sectores históricamente excluidos. Evidentemente, por sí solas no resuelven nada, pero con su apoyo se amplían las oportunidades para incluir a clientes que generalmente no fueron atendidos, a beneficiarios que generalmente están fuera de las zonas de cobertura de las instituciones públicas. Son instrumentos para aumentar la eficiencia y la eficacia tanto personal como empresarial. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de las TIC en los territorios rurales? Esto evidentemente es a muy grandes rasgos, como les decía anteriormente. Es una presentación muy básica y les vamos a hablar sobre 5 o 6 beneficios potenciales de las TIC en los territorios rurales. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero es que las TIC permitirían un acceso a más y mejores servicios públicos. ¿Cómo? Permitiendo llegar a lugares que anteriormente no se llegaban, permitiendo que las instituciones ofrezcan nuevos productos y nuevos servicios, y además permitiendo la simplificación de trámites. La información será más transparente y estará a disposición de todos los usuarios. Ejemplos de estos podrían ser, no sé, por ejemplo, la ventanilla única, en donde ya no se tiene que ir a 5 o 6 instituciones para solicitar permisos de exportación o de importación o cualquier otro trámite, sino que todo se realiza a través de una única institución que es la encargada de solicitarle los requisitos al resto de instituciones. ¿Cuál es otro potencial beneficio de las TIC en los territorios rurales? Bueno, la mejora en los procesos de gerencia, administración y producción de las empresas, tanto privadas como estatales. ¿Cómo? Bueno, permitiendo recortar tiempos y costos en los procesos y además posibilitando nuevos y mejores métodos de producción. Esto evidentemente, como dice acá en el texto, se refiere a recortar tiempos, a aumentar productividad de los recursos, a permitir la interacción con clientes y colaboradores, a permitir la construcción conjunta y el aprovechamiento del conocimiento implícito. ¿Cuál es otro beneficio? Bueno, otro beneficio, y este es sumamente importante en los territorios rurales, es la ampliación de los beneficios que otorga el mercado, incluyendo nuevos actores dentro de esto. Es decir, las TIC permiten generar asociatividad y además socializar información y conocimiento para la toma de decisiones. Permite saltarse las barreras geográficas y económicas que impiden a los productores, pueden ser productores agrícolas o productores de otro tipo de cosas en el medio rural, acceder a los mercados y además socializar información. Veremos mucho más ejemplos de estos adelante. Además, permite prever y mitigar emergencias y desastres naturales, generando información inmediata y oportuna para la acción y además generando redes para el trabajo coordinado. Es decir, a través de las TIC se pueden generar redes de trabajo de los comités de emergencia locales, de los comités de emergencia rurales, permite el envío de información a los pobladores de zonas vulnerables, y esto también lo detallaremos más adelante. Y además las TIC permiten acceder a nuevos productos o servicios de ocio, es decir, ofreciendo nuevas opciones de disfrute y recreación. Pueden ser juegos, películas, conversaciones y comunicación con familiares que se encuentran en otras zonas o en el exterior, redes sociales, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son ejemplos concretos de esto? Esto es, digamos, uno podría decir, bueno, esto es muy teórico. A nivel práctico, ¿cuáles son los ejemplos que yo puedo encontrar de esto? Son muchos. Los ejemplos que yo puedo encontrar de TIC
como instrumento de desarrollo de los territorios rurales son muchos y van desde salud, educación, producción, comercialización, administración y gerenciamiento de empresas, prestación de servicios públicos, etc. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, en el caso de la salud, ¿cuáles son algunos beneficios potenciales? Bueno, en el caso de la salud, las TIC le han permitido a algunos territorios rurales, bueno, en este caso es principalmente de Europa, en algunas zonas rurales de España, que las TIC sean utilizadas en 5 pasos fundamentales. Primero, la historia clínica electrónica. ¿Qué es la historia clínica electrónica? Bueno, es una recopilación computarizada de todos los detalles de un paciente. Es donde se almacenan y organizan toda la información del paciente, y esta se divide en todas las secciones, digamos, del cuidado médico del paciente. Se pueden incluir los antecedentes médicos, es decir, las vacunas, los resultados de pruebas y registros de sangre, registros de crecimiento y desarrollo, se puede incluir información sobre seguro médico, facturación, cualquier otra cosa. Todo esto se almacena en formato digital y se puede compartir fácilmente entre los distintos proveedores de atención médica. Pueden ser del centro rural o con los hospitales de los centros de población. Eso evidentemente acelera la respuesta médica hacia el paciente, recorta los tiempos de fila, hace que los diagnósticos sean más eficientes. El paciente médico, por decirlo así, anda con un dispositivo de almacenamiento USB en donde está toda su información. No son expedientes físicos que pueden ser dañados, es información electrónica sobre el estado de salud del paciente. ¿Cuál ha sido otro caso exitoso? Bueno, la receta electrónica. La receta electrónica es simplemente la prescripción de medicamentos en un solo acto, en donde el doctor medica y llega al farmacéutico de manera electrónica. Esto evita errores al dispensar los medicamentos, que no entiendan la letra, agiliza la asistencia, mejora la facturación, etc., ¿no? Otro caso exitoso ha sido la movilidad, digamos, eso se llaman TIC para la movilidad. Es donde el paciente es seguido, su estado de salud es seguido a través de dispositivos móviles. Vean, por ejemplo, este caso es una aplicación para el control de la diabetes que fue hecha en Extremadura, en donde el paciente y el centro hospitalario se comunican a través de una aplicación que el paciente baja en su teléfono celular. Esta noticia se refiere a que esta aplicación ya fue récord de descargas en internet por el éxito que ha tenido no solo en Extremadura, se llama Diabetes Pharma, no solo en Extremadura, sino que al ver el éxito que ha tenido en esta región, se ha implementado en otras regiones de España y Europa. Además de esto, ¿qué otras cosas de TIC para salud? Bueno, la telemedicina, que es la prestación de servicios médicos a distancia, o el almacenamiento digital de los exámenes de diagnóstico, etcétera, ¿no? Esos son casos puntuales y tangibles de el uso de las TIC como instrumento de desarrollo en la salud rural. En referente, digamos, a las TIC para la educación rural, ¿qué podríamos decir? Bueno, podríamos decir que las TIC permiten contribuir a universalizar la educación, a igualar las oportunidades de estudiantes que han sido menos favorecidos. Además, permiten el desarrollo y la actualización de los profesores y facilitan la gestión y la administración de la dirección de los centros de enseñanza. Por ejemplo, hace 10 o 15 años, ¿cuáles eran las opciones para los estudiantes que vivían en las zonas rurales alejadas de los centros educativos? Estos estudiantes que tenían que caminar 4 o 5 horas para llegar a una escuela unidocente, en donde el único profesor le tenía que dar lecciones a 4 o 5 grados al mismo tiempo. ¿Cuáles eran las opciones que tenían en aquel momento esos estudiantes? Eran bastante pocas. Hoy en día hay muchos casos exitosos de niños y maestros de zonas rurales que cuentan con computadores portátiles a través de los cuales los maestros se actualizan y se capacitan en nuevos métodos de enseñanza, y además los niños acceden a nuevas formas de aprendizaje y mejoran sus destrezas de socialización. Vean, por ejemplo, estos casos de Colombia. Colombia tiene una recopilación de buenas prácticas en la educación a través de TIC, y es un inventariado realmente grande de ejemplos exitosos, pero realmente grande de ejemplos exitosos. Colombia es posiblemente el país de América Latina que ha tenido más avance en este tema, en donde los profesores, a través de las tecnologías de información y comunicación, a través de computadores, a través de software, a través de teléfonos celulares, han hecho que el estudiante mejore
en sus procesos de aprendizaje, al hecho que el estudiante complemente con los contenidos vistos en clase, y en muchos de los casos se ha accedido a capacitar a estudiantes que estaban en zonas geográficas a los cuales anteriormente no se podía llegar. Este, por ejemplo, es un programa realmente lindo en donde se le dice se le guía a los profesores en materiales educativos tecnológicos sobre cómo atender a poblaciones, por ejemplo, en este caso es como autismo, en donde se les dice, bueno, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con tarjetas, unos juegos con tarjetas digitales? ¿Qué se puede hacer? Este es el de tarjetas digitales. ¿Qué se puede hacer en TIC basados en símbolos? ¿Qué se puede hacer? Etcétera, ¿no? Se les da el software, porque todo esto lo vamos a ver más adelante, pero la mayoría de esto es basado en software libre, y se le dan videos para que el mismo profesor aprenda cómo utilizarlo y cómo implementarlo. Además, se tienen programas no solamente de contenidos y de software, sino también para equipar a los pobladores rurales con equipos. Este programa de nativos digitales que implementa Colombia es exactamente eso. Son equipos, son laptops de bajo costo, de cómo estos estudiantes rurales pueden acceder a estos equipos. En Europa hay exactamente este mismo tipo de programas. Por ejemplo, en España, yo sé que en Extremadura y Andalucía están implementando programas parecidos. ¿Qué otro tipo de ejemplos concretos y puntuales hemos visto? Hemos visto ejemplos concretos y puntuales de las TIC utilizadas como mejora en la producción agrícola. ¿Cómo? Bueno, a través de computadores, celulares, internet, GPS, sensores, que son herramientas no sofisticadas. Acá no estamos hablando de equipos ultra sofisticados ni ultra costosos, estamos hablando del mismo computador personal, de los mismos celulares de los productores, etcétera. Como a través de eso los territorios rurales han podido cumplir dos objetivos. Primero, han podido gestionar los cultivos, la agroindustria y el comercio, es decir, TIC para la producción agrícola, y además han podido también cumplir un objetivo de sostenibilidad y mitigación al cambio climático. El primer objetivo, ¿qué impactos ha tenido? Ha tenido impactos positivos en la reducción de costos, en el aumento de la productividad y los ingresos. Y con el segundo objetivo, se han reducido el uso de agroquímicos, de residuos y de enfermedades. Vean, por ejemplo, estos casos que son casos concretos, puntuales. Este primer caso, que es muy interesante, que es, no es este, es este caso. Cómo en la ganadería, en Suiza, se desarrolló un dispositivo que se pone en los genitales de las vacas, y a través de las mediciones de la temperatura corporal del animal se le avisa al productor a través de un mensaje de texto en su celular cuando la vaca está lista para aparearse. Eso es TIC para la ganadería. Por ejemplo, hay una institución dentro de FAO que se ha encargado de sistematizar y de identificar buenas prácticas para la producción agrícola, como es iAgricultura, pertenece a FAO, en donde ellos han identificado y sistematizado experiencias en la India, en Kenia, en Bangladesh, en América Latina, en Perú. Este es un banco de datos realmente impresionante que ha mostrado inclusive interés en trabajar con nosotros. Esta es una aplicación para teléfonos móviles a través del cual se da todo el manejo de la cosecha agrícola. Se identifica la finca a través de sistemas de GPS, y esta aplicación es gratuita. Si el productor camina o va en automóvil alrededor de la finca, se la mapea, uno le puede identificar las parcelas, se la parcializa, uno le dice en qué etapa, qué va a sembrar, en qué etapa de la producción está, cuáles son las características del suelo. Él mismo le va determinando cuáles son las fases de producción de ese cultivo, y además le va diciendo las necesidades de abono, nitrógeno, lo que sea, de ese cultivo para el clima determinado en donde uno está,
porque además lo enlaza con condiciones climáticas de satélites para la zona, y entonces es un programa realmente detallado, es un programa que ha tenido muchísimo éxito, de hecho fue récord en descargas el último año en Argentina y Canadá, me parece. Vean esta otra aplicación, que es una red social, esto se parece muchísimo a Facebook, mucho a Facebook. Es una red social para productores de soja, es utilizado principalmente en Argentina, en donde a través de la red social hay grupos de discusión en donde se da asistencia técnica por parte de casas comercializadoras, por parte del Ministerio de Agricultura y por parte de los mismos productores. Además, hay una bolsa de negocios agropecuarios en donde compradores y vendedores de productos se ponen de acuerdo y comercializan. Inclusive se han dado casos exitosos de establecimiento de precios futuros, y no solamente para soja, sino también para ganadería como alimento. Esto es una red de productores para productores, con asistencia técnica, con comercializadores, es realmente muy bueno. Y además, evidentemente, hay casos exitosos del uso de las TIC para innovación tecnológica y para transferencia a los productores. La Finca La Orden es un centro de investigación en Extremadura, los cuales utilizan las TIC no solo para la generación de nuevas variedades, sino para la identificación de oportunidades, para la comunicación con los productores, para la extensión. Esto es un caso realmente digno de estudiar. Y evidentemente hay un caso que se ha dado acá en Centroamérica con mucho éxito, principalmente en Costa Rica, que son los agromensajes. Como el productor rural, a través de un envío de un mensaje de texto a un número telefónico, puede recibir en su teléfono celular inmediatamente precios de referencia en mercados mayoristas o detallistas. ¿Qué más? ¿Cómo se utilizan las TIC en la comercialización? Es un caso, digamos, las TIC se pueden utilizar y se han utilizado eficientemente por muchos productores para el análisis de mercado, para punto de venta, para medio de pago, para promoción y mercadeo, para interacción con el cliente. Productores que anteriormente les costaba llegar a los mercados locales están vendiendo y exportando a los mercados más exigentes del mundo a través de TIC, sin intermediarios, mejorando sus precios de venta. Vean, por ejemplo, posiblemente uno de los casos más exitosos sea Cafebril, el cual inició vendiendo casi que únicamente a través de medios virtuales. Yo me acuerdo que ellos utilizaban hace varios años, el courier para vender directamente a los mercados extranjeros, y lo hacían a través de tecnologías de información y comunicación. Hoy, además de su página, que es muy completa, en donde se dan consejos a los clientes, en donde se utiliza como medio de pago, en donde, etcétera, ¿no? Ellos utilizan las redes sociales también para llegar a los clientes finales. ¿Cuál es otro caso exitoso? ¿Cuál es otro caso puntual? Bueno, las TIC para la prestación de servicios públicos. Las TIC en la prestación de servicios públicos es más que la digitalización de simples trámites. Esto se refiere a un reordenamiento de los procesos para posteriormente utilizar las TIC en su gestión. ¿Qué le permite eso? Le permite a la institución ser más transparente, ser más ágil, llegar a lugares geográficos y a clientes que anteriormente no llegaba, ser más expedito. ¿Qué le permite al cliente? Bueno, al cliente le permite simplificar su tramitología, es decir, en lugar de tener que hacer aquellos trámites 4 o 5 veces que le pedían la constancia de nacimiento, que le pedían la constancia de cualquier otra constancia, en 4 o 5 instituciones diferentes, las TIC en las prestaciones de los servicios públicos lo que hace es dividir de quién es la responsabilidad de cada uno de la tramitología, y le ordena que no le pida al cliente más de una vez el mismo trámite. Es decir, la institución en la cual realizó el primer trámite es la encargada de darle esa información al resto de la institucionalidad pública y le elimina esa responsabilidad al cliente. Esto es realmente importante porque le simplifica la vida tanto a la institución pública como al cliente. Y evidentemente otro uso es las TIC en la prevención y mitigación de desastres naturales. Por ejemplo, hay una herramienta que no me acuerdo si es húngara o me parece que es de algún país de Europa del Este, que es la RSOE, que es ROSOE,
que es una web que de forma interactiva trabaja sobre un mapa mundi, en donde documenta en tiempo real las emergencias más significativas del planeta. Entonces, ¿de qué se nutre? Bueno, se nutre de información satelital y además se nutre de la información que los usuarios ponen en redes sociales. Por ejemplo, bueno, nosotros somos de Costa Rica y acá hay temblores muy frecuentemente, y es impresionante cómo las redes sociales son los que a los medios de comunicación les alerta de a dónde se sintió más fuerte los temblores, de a dónde creen que fue el epicentro, de cuál creen que fue la profundidad, de cuáles fueron los daños ocasionados. Esta iniciativa hace exactamente eso. Esta, por ejemplo, es en tiempo real la imagen de Centroamérica, en donde, digamos, si hay algún evento grande, lo que va a pasar es que sobre los países en donde hay eventos, se empieza a identificar, esto posiblemente fue el temblor de ayer, se empieza a identificar cuáles fueron las zonas más impactadas, y uno puede ir entrando en detalle y le va dando detalle sobre algunos daños ocasionados o sobre algunas alertas de tsunami o de maremoto o de volcanología o etcétera, ¿no? Este tipo de cosas son muy usadas para alertar a la población sobre los posibles desastres en zonas vulnerables, zonas rurales vulnerables. Bueno, en todos estos casos que hemos visto, de algunos ejemplos, porque son ejemplos muy puntuales, ¿qué tienen en común? Bueno, una característica que tienen en común la gran mayoría de estos casos es que fueron desarrollados en software libre. Fueron desarrollados en software libre. ¿Por qué? Porque ha sido propulsor y multiplicador de las iniciativas. A diferencia del software licenciado, el software libre puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Es decir, además de responder a las necesidades específicas de cada territorio, como en lenguaje, en costumbres, en cultura, el desarrollo de aplicaciones en software libre permite que las herramientas exitosas puedan ser replicables en otros ámbitos en el mismo territorio, o inclusive extrapolados a otros territorios. En todos los casos de éxito de uso de TIC para territorios rurales, el uso de TIC les ha permitido, en costo, ¿qué les ha permitido? Ahorro de costos al no pagar licenciamientos anuales. Les ha permitido replicabilidad, es decir, la posibilidad de utilizar el software en otras aplicaciones e inclusive en otros territorios. Les ha permitido autonomía, es decir, independencia tecnológica. Existen grandes comunidades de desarrollo que permiten adaptar lo existente a las necesidades propias sin depender de grandes compañías transnacionales. Les ha permitido adaptabilidad. Debido a que los códigos son abiertos, permite adaptar las herramientas existentes a las necesidades propias. Y además les ha permitido seguridad. El usuario es quien maneja sus propios datos. Además de software libre, muchas de estos ejemplos exitosos tienen en común la existencia y desarrollo de centros comunitarios TIC. Los centros comunitarios han servido para hacer llegar no solo a la conectividad a las zonas rurales, sino también para adaptar los contenidos a las necesidades de los usuarios y acompañar a los mismos clientes, a los mismos usuarios en su alfabetización digital. Estos centros comunitarios son espacios en donde los pobladores se reúnen para que, acompañados por un dinamizador, puedan no solo acceder a los contenidos de su interés, sino también ser guiados en el uso de las TIC para sus labores diarias, familiares, profesionales y de ocio. Generalmente los centros comunitarios inician con la comunidad, inician ayudando a la comunidad en sus trámites de pagos electrónicos de impuestos, en los servicios públicos, citas médicas, búsqueda de información, etcétera, ¿no? Pero posteriormente, conforme se va desarrollando, la asociatividad que se genera entre los miembros da lugar a que estos centros comunitarios TIC permitan el desarrollo de redes temáticas con propósitos educativos, de salud, etc. Posiblemente el mayor ejemplo de esto sea Guadalinfo. Guadalinfo es acá lo pueden ver. Guadalinfo maneja en este momento los centros comunitarios tecnológicos de toda la región de Andalucía. Y como les decía, además de ayudarlos inicialmente en la alfabetización digital y ayudar al poblador rural a que pague sus servicios, y lo iba apoyando ahí poco a poco, eso ha permitido que se creen redes temáticas posteriormente. Guadalinfo en este momento maneja 756 centros. De esos 756 centros, 692 están en municipios andaluces con menos de 20.000 habitantes. Es decir, prácticamente todos son centros rurales.
Estas redes temáticas son estas. Por ejemplo, se ha trabajado en la construcción de una red de teatros, de redes de señas, de redes de turismo, etcétera, ¿no? Y como estos hay muchos, digamos. Al final los pobladores rurales terminan asociándose a través de los centros comunales TIC con propósitos definidos. Y ahí hay lo que se llaman gestores de TIC, gestores de cambio, que les ayudan a estos pobladores rurales a realizar su proyecto, utilizando las TIC para su propósito, para agricultura, para comercialización, para asistencia técnica, para turismo, etc. Bueno, estos son los casos exitosos. Estos son los casos exitosos que hemos visto. Pero ¿de qué han dependido estos casos exitosos? ¿De qué depende el impacto de las TIC en los territorios rurales? Bueno, el Banco Mundial y algunos otros autores nos dicen que depende principalmente de 4 características. Depende de la infraestructura, depende de los servicios, de los usuarios y de las aplicaciones. ¿Por qué de la infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? Bueno, la infraestructura son todos esos elementos físicos que proveen la conectividad digital. Desde la fibra óptica hasta las torres celulares, las antenas, los pares de cobre, los coaxiales, los tendidos hasta los hogares o negocios. De eso depende. Depende también de los servicios. ¿Qué son los servicios? Bueno, son todos los servicios ofrecidos por los operadores que utilizan la infraestructura para desarrollar la conectividad digital. Por ejemplo, ¿qué son servicios? Podemos hablar de internet, servicio de telefonía móvil, servicios de mensaje de texto. Esa es la oferta, eso es lo que se ofrece. Muchas veces los limitantes de los territorios rurales están ahí, están en que no tienen esa conectividad digital, en que no tienen esa conexión a internet, de que no tienen el servicio de telefonía móvil. Pero muchas veces las limitaciones están del lado de la demanda. ¿Cuáles son las del lado de la demanda? Las aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué son las aplicaciones? Son cómo los servicios interactúan con el usuario final. Pueden ser, por ejemplo, los portales de redes sociales, los sitios de noticias, los menús telefónicos cuando uno llama a un banco, o la banca móvil, o los mensajes de texto con los precios de los productos agrícolas. Esas son las aplicaciones. Cómo el usuario final se conecta con el internet o con la telefonía celular. Y evidentemente, bueno, ¿quién es el usuario final? El usuario final es el que hace uso directa o indirectamente de las aplicaciones. ¿A dónde están los cuellos de botella? Bueno, no sé. Por ejemplo, en Centroamérica puede que se generen más aplicaciones y contenido local que no cumplen las características de su población. Puede que no hagan uso de los servicios. ¿Por qué? Porque las aplicaciones están en el lenguaje, que están en lenguajes que el usuario final no entiende o no utiliza, por ejemplo. Puede que parte de las limitaciones sea el costo de la infraestructura, sea el costo de servicios. Eso es lo que en este momento no sabemos. Esto es generalmente un círculo virtuoso. Cuando la infraestructura baja de costos, hay más servicios para los pobladores rurales, hay más aplicaciones para el uso de esos servicios. Esas aplicaciones, si se sabe que van a tener más demanda, entonces los desarrolladores de las aplicaciones se interesan por desarrollarlas en lenguajes y en formas que el usuario rural pueda utilizarlas, etcétera, ¿no? Esto es generalmente un círculo virtuoso que termina con la apropiación de la tecnología por parte del usuario final. ¿Cuáles son esos cuellos de botella y esos retos que a la distancia nosotros hemos identificado para los territorios rurales de Centroamérica? Primero, evidentemente, que hay una gran brecha entre las condiciones de las zonas rurales y de las zonas urbanas en cuestión de infraestructura. Por ejemplo, vean ese gráfico, en donde ese gráfico dice que sin ninguna excepción, en toda América Latina, las zonas rurales tienen menor acceso a conectividad que las zonas urbanas. La menor densidad y las grandes distancias entre cada uno de los centros de población hace que los proveedores de telecomunicaciones ofrezcan en menor medida sus servicios en el medio rural. Vea, este es un estudio de la CEPAL que dice que tanto en la telefonía celular como en internet el acceso en las zonas rurales es menor, aunque evidentemente en el caso de internet
de Internet, las diferencias son muchísimo más significativas. ¿Cuál es otro reto? Perdón, esto es referente al mismo reto. El hecho de que en las zonas urbanas haya menor acceso a servicios TIC es perverso. Pues, ¿por qué es perverso? Porque se ha demostrado que hay una relación directa entre la tasa de pobreza y el porcentaje de pobladores que utiliza Internet. Entonces, esto, además de que la pobreza es mayor en las zonas urbanas, el hecho de que haya menor servicios tecnológicos en estas zonas rurales, hace que además de haber más pobreza, para el futuro haya mayor condicionamientos para generación de pobreza adicional. ¿Cuál es otro reto? Bueno, otro reto es disminuir el costo de la tecnología. En algunos países de Centroamérica, el costo de la tecnología como porcentaje de su ingreso es realmente alto. Vean este gráfico que es tomado de una publicación del Instituto Internacional de la Unión Internacional de Telecomunicación, en donde mide cuál es el costo de una canasta tecnológica para el año 2011 con respecto a su PIB. Vean que paradójicamente el costo de la canasta básica de TIC es mayor en los países más pobres, lo que hace más inaccesible este tipo de productos a las clases más bajas. ¿Cuál es otro reto? Bueno, otro reto es trabajar en la alfabetización digital. La educación y la capacitación han demostrado ser uno de los principales condicionantes para la adopción y uso de las TIC en las labores diarias y profesionales. En muchos de los hogares rurales, el acceso a las TIC no es la principal limitación para su uso. Aunque tengan a mano computadoras o teléfonos móviles, muchos pobladores rurales no utilizan Internet debido a que no conocen cómo hacerlo ni conocen la utilidad de esta herramienta para su vida diaria o profesional. Este estudio de la CEPAL demuestra que existe una relación positiva directa entre el promedio de años de educación del jefe del hogar y la adopción de Internet en los hogares agrícolas rurales. Uno de los principales retos es mejorar las capacidades de los pobladores rurales para el manejo de las TIC. Un menor manejo de estas herramientas no solo les quitará el miedo al cambio y a lo desconocido, sino que también les permitirá descubrir y aprovechar los beneficios que las TIC tienen en su diario vivir. Vean que esto es principalmente importante, es un reto importantísimo en las actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque la actividad agrícola es quien tiene menor promedio de escolaridad entre todos los sectores de América Latina. ¿Cuál es el último reto? Bueno, el último reto es institucionalizar las políticas en materia TIC e incluir a las instituciones públicas para la agricultura dentro de estas políticas nacionales. Evidentemente, prácticamente en todos los países de América Latina existen políticas TIC, existen gobiernos electrónicos, existen agendas digitales nacionales. ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de estas políticas son opcionales, es decir, no son obligatorias para las instituciones ni para su clientela. Esto ha permitido una gran dispersión, esto ha permitido que cada institución haga lo que quiere sin una homogeneización tecnológica, no hay interoperabilidad entre los sistemas. Además, ¿cuál es otro gran pecado? Que generalmente las instituciones más rezagadas son las últimas en ingresar en esas estrategias. Los MAC, evidentemente, no son los que cuentan con las mejores condiciones técnicas dentro de todos los ministerios de Agricultura, por lo cual generalmente son los últimos en ingresar. Esto ha sido un pecado doble porque no le permite beneficiarse de todas las interacciones con las otras instituciones. ¿Por dónde inician generalmente estas políticas nacionales en TIC? Inician generalmente con los ministerios de Justicia, con Hacienda, con Salud, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido otro pecado? Que los ministerios de Agricultura, o por lo menos los que nosotros conocemos, han utilizado las TIC inicialmente para sus procesos administrativos o gerenciales. Esto ha retrasado el impacto en el cliente final. El cliente final no percibe el uso de las TIC en los ministerios de Agricultura. ¿Por qué? Porque las TIC en su mayoría son utilizadas para la tramitología interna. Estas son algunas de las ideas que nosotros queremos compartir con ustedes como reflexiones iniciales, y sabemos evidentemente que estas serán superadas por mucho en los debates que se tengan a lo largo de estos 2 días de discusión. Bueno, muchas gracias y ha sido un gusto.